Voy a continuar con la tercera parte de la materia, que está referida a decisiones de financiamiento y distribución. Específicamente me voy a abocar a la unidad 6, que trata sobre decisiones de financiamiento. Este es el programa de la unidad 6 con su bibliografía. Se los refresco para facilitarle un poco la ubicación en el tema. Lo que vamos a tratar en esta unidad lo podemos plantear con un interrogante. El interrogante es si es posible cambiar el valor total de la empresa cambiando solamente la composición de su estructura de capital, su estructura de financiamiento. Dicho de otro modo, si nosotros, mediante decisiones de financiamiento, podemos obtener una estructura de capital óptima que minimice el costo de capital y de esa forma poder maximizar el valor de la empresa. Este es un tema fundamental de las finanzas y tal vez uno de los más discutidos de los últimos 70 años. Inicialmente se consideró que incorporando algo de deuda en la estructura de financiamiento, una empresa podía mejorar su valor. Lo que se conoce como apalancamiento o leverage es bastante conocido o era bastante aceptado que el endeudamiento era bueno. Posteriormente, dos economistas financieros se abocaron a este tema y escribieron un trabajo que revolucionó las finanzas en esa época, porque en la época que van a escribir su primer trabajo, todos entendían que la empresa se podía, el valor de la empresa se podía mejorar incorporando endeudamiento. Estos dos economistas plantearon que el valor de la empresa es totalmente independiente de la estructura de financiamiento. Recibieron muchas críticas, se discutió mucho su trabajo, fue revolucionario en su momento. Y una de las críticas fundamentales que tenía el trabajo era que se desarrollaba en una economía perfecta, pero fundamentalmente no consideraba, entre otras cosas, la incidencia de los impuestos. Eso lo llevó a estos economistas a replantear la posición, rever todo su trabajo y emitir un nuevo trabajo. En ese nuevo trabajo, ellos incorporaron los impuestos y obtuvieron otras conclusiones. Esos dos economistas, que fueron un premio Nobel, son Modigliani y Miller. A estas dos posiciones, a estos trabajos de Modigliani y de Miller, después se le incorporó el efecto de las crisis financieras y se logra, de alguna manera, algún modelo o una teoría donde reconoce que existiría una estructura óptima de financiamiento. Con esta introducción nos metamos en el tema. El objetivo. Nosotros tenemos que tener siempre presente que todas las decisiones que tomamos son en pos del objetivo que es maximizar el valor de los dueños para las empresas. Es el objetivo básico de las finanzas. En lo que hace a la estructura de financiamiento, nosotros vamos a lograr ese objetivo, también lo vamos a estar cumpliendo si maximizamos el valor de la empresa. Entonces todo el análisis lo vamos a hacer analizando si la estructura de financiamiento modifica el valor de la empresa. Y como ustedes ya saben, el valor de la empresa se maximiza minimizando el costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿existe una estructura de financiamiento mejor que otra? ¿Existirá una mezcla de financiamiento que nos permita minimizar el costo promedio ponderado de capital? Vamos a trabajar en todos los casos con el supuesto que la estructura de inversiones no se modifica, se permanece constante
y lo único que se va a modificar es el lado derecho, es decir, la estructura de financiamiento, buscando ver los efectos que tiene sobre el valor de la empresa, es decir, sobre la parte izquierda, las modificaciones que podemos hacer en la mezcla de financiamiento, en la estructura de financiamiento, es decir, cuánto de capital propio y cuánto de capital de tercero. Por ahí van a encontrar que eso se denomina reestructuración, que es cambiar parte del capital propio por deuda, tomar deuda y rescatar acciones. Veamos un simple ejemplo de cómo, maximizando el valor de la empresa, estamos maximizando la acción. La acción significa maximizar la acción, es maximizar el valor para los dueños de la empresa, ¿no? Bueno, acá tenemos una situación inicial de una empresa que no tiene deuda. Vamos a poner el puntero. Una situación inicial sin deuda, donde se va a producir una reestructuración. Vamos a tomar un préstamo y ese préstamo lo vamos a utilizar para rescatar acciones. Vamos a manejar tres alternativas que se pueden pasar. Es decir, la situación inicial sin deuda es esta empresa que tiene 0 de deuda y 100 pesos de capital. El total de valor de la empresa es de 100. Imaginemos tres situaciones que se pueden dar con deuda. En todos los casos tomamos 50 pesos de préstamo y esos 50 pesos los utilizamos para rescatar 50 pesos de capital. El capital, luego de ese movimiento, luego de esa reestructuración, asume estos siguientes valores. En una alternativa, el valor del capital que asume 75, en otra 50, el mismo que tenía antes, y en otra 25. Estos cambios de valoración es por las expectativas que tienen los inversores. Veamos qué pasó con el valor de la empresa. En el primer caso, cuando nosotros tomamos un préstamo de 50, rescatamos acciones, el valor de la empresa quedó en 125. En la alternativa B quedó en 100 y en la alternativa C quedó en 75. El incremento sobre B fue 25 en función en la alternativa A frente a la que no tenía deuda, 0 en la alternativa A frente a la que no tenía deuda y menos 25 en la alternativa C. Veamos cuál fue el flujo de fondos del accionista en estas tres situaciones. Nosotros tenemos una disminución de capitales, una pérdida para el accionista de 25 pesos en la alternativa A, 50 y 75 en la B y la C respectivamente. Pero los accionistas, cuando les rescataron las acciones, les pagaron 50 pesos. Entonces recibieron un dividendo adicional por esa acción rescatada de 50 cada uno. Si hacemos la suma algebraica, el efecto neto del accionista es 25 en la alternativa A, 0 en la alternativa B y menos 25 en la alternativa C. Si lo comparamos con el valor de la empresa, las variaciones de la empresa son exactamente las variaciones que tiene el accionista. Este simple ejercicio, este simple ejemplo, es para mostrar cómo vamos a usar o podemos usar el impacto sobre la empresa para evaluar el impacto sobre el accionista. Recordemos alguna nomenclatura que nos va a facilitar el desarrollo también. E significa capital propio, patrimonio neto, y la E viene de equity. B, capital de terceros o deudas. B, valor de la empresa, que es la suma del capital propio más la deuda. BL, valor de la empresa con deuda. La L es del leverage. Leverage es endeudamiento, apalancamiento, para ser más preciso. BU, el valor de la empresa sin deuda. La U es de unleveraged, sin deuda. A es activo, RD costo de la deuda, RE costo del capital propio, el costo del inversor, el rendimiento que nos exige el inversor.
RA es el rendimiento de los activos o la tasa de capitalización de la empresa, el costo promedio ponderado de capital. RU es el rendimiento de activos sin deuda, la misma U de Ann Leverage, es decir, el rendimiento que tienen los activos cuando no hay deuda en la estructura de financiamiento. También recordemos algunas fórmulas sencillas. La utilidad por acción, que surge de la utilidad neta dividida en la cantidad de acciones. También lo pueden encontrar como EPS, significa lo mismo. Por ahí en alguna bibliografía o en algún trabajo pueden encontrarlo como EPS. Y por último, el rendimiento sobre el capital propio, que es utilidad neta sobre capital propio. Estos conceptos y estas nomenclaturas las vamos a usar para que la tengan frescas. Veamos el efecto del apalancamiento financiero. Partimos de la base de lo que inicialmente les comenté, que se entendía que endeudar es bueno. Veamos esta empresa, que la analizamos sin deuda o con deuda. Da la información de la estructura de financiamiento, total de inversiones, del total del valor de la empresa, de la estructura de inversiones, de los activos, 8 millones. El momento sin deuda, el capital propio es cero. Cuando tiene deuda, incorpora 4 millones de deuda y le quedan 4 millones de capital propio. La relación deuda-capital, que esto es lo que se conoce la razón deuda-capital, es cero porque no hay deuda en el momento cero, en el M0, y en el M1 es 1. O sea, la razón deuda-capital en este caso es 1. Es un concepto importante, es la razón deuda-capital. El precio por acción en ambos casos es 20 pesos. La cantidad de acciones emitidas, en el caso M0 es 400 y en el caso M2 es 200. La RD es 10% en ambos casos y vamos a plantear tres estados que se pueden presentar en el ejemplo, o sea, tres situaciones macro. Nosotros estimamos que puede haber una situación de recesión, una situación normal y una situación de expansión. En estas tres situaciones estimamos cuánto serían las utilidades antes de intereses y impuestos. Si la situación es de recesión, estimamos una utilidad de 500.000 pesos, y si la situación es normal, estimamos una utilidad de 1.000.000 de pesos, y si hay una situación de expansión, de crecimiento, estimamos una utilidad de 1.500.000. Nosotros vamos a analizar a través del ROE y la utilidad por acción qué resultado tenemos y a ver qué conclusión podemos sacar de la conveniencia del endeudamiento. Veamos los cálculos. Vamos a analizar primero, si no tenemos deuda, qué utilidad por acción obtenemos y qué rendimiento sobre el capital propio. Bueno, las tres opciones de utilidades antes de intereses e impuestos son 500, 1.000.000 y 1.500.000. Como no tenemos deuda, no tenemos intereses. La utilidad neta es exactamente igual a la utilidad antes de intereses e impuestos, y la utilidad por acción surge de dividir la utilidad neta por la cantidad de acciones. En este caso da 1,25, 2,50 y 3,75. Y el rendimiento del capital propio es la utilidad neta sobre el valor del capital propio, que era 8 millones para este caso, si mal no recuerdo. 6,25 da para el caso de recesión, 12,50 para el caso normal y 18,75% para el caso de una expansión. ¿Qué pasa si a esa misma empresa incorpora deuda? Recuerden que siempre estamos considerando que la estructura de inversiones es exactamente igual, es la misma empresa, no cambia absolutamente nada. Si incorporamos deuda, hacemos los mismos cálculos que en la parte superior y obtenemos los siguientes resultados. Acá hay intereses. El interés era del 10% sobre los 4 millones de deuda, con lo cual
tenemos 400.000 pesos anuales de intereses. La utilidad neta se ve disminuida por los intereses, pasa a ser 100.000, 600.000 y 1.100.000, y el nuevo cálculo de la utilidad por acción disminuye en el primer caso a 0,50, pero en el segundo caso aumenta a 3 y en el tercer caso aumenta a 5,50. Al haber disminuido la cantidad de acciones, también el impacto de la utilidad hace crecer la utilidad por acción. Para el caso del ROE pasa exactamente lo mismo. En el primer caso da inferior en 2,50%, pero en el caso de la situación normal y expansión, el resultado que se obtiene es superior. En azul están resaltados los mejores resultados. Es decir, para este nivel de utilidad antes de intereses de impuestos nos conviene una situación sin deuda. Pero a medida que las utilidades antes de intereses de impuestos crecen, nos convienen las situaciones con deuda. Estaría cumpliéndose un poco lo que se pensaba, que era conveniente esta situación. Veamos gráficamente qué pasa. Acá tenemos en el eje de la ordenada la utilidad por acción y en el eje de las abscisas la utilidad antes de intereses de impuestos. Hemos puesto como puntos notables, o están mostrados como puntos notables, los puntos de las utilidades antes de intereses de impuestos de los tres estados de la naturaleza que se presentaron. Empecemos con el primer punto. Cuando la utilidad es de 500.000 pesos, y hemos graficado, ¿cierto?, la situación sin deuda y con deuda. Cuando la utilidad antes de intereses de impuestos es de 500.000 pesos, obtenemos una utilidad por acción de 1,25 peso. La azul es la sin deuda y la verde es la con deuda. Y si la empresa tiene deuda, la utilidad por acción es de 0,50. Se ve que es conveniente la alternativa sin deuda. Pero cuando pasamos a 1.000.000 de utilidad antes de intereses de impuestos, la situación cambia. La alternativa sin deuda, la empresa cuando no tiene deuda obtiene una utilidad por acción de 2,5 y en el caso que tenga deuda tiene una utilidad por acción de 3 pesos. Si seguimos aumentando la utilidad al 1,500.000, vemos que resulta muy conveniente tener deuda, porque la utilidad por acción sube a 5,5 frente a los 3,75 que sería en la alternativa sin deuda. Vemos otra cosa bastante importante, que es la pendiente que tienen estas curvas. La pendiente nos da la sensibilidad, en este caso el riesgo. En el caso de la empresa, cuando tiene deuda, tiene que generar este punto, estos 400.000 pesos, que son los intereses que mínimamente tiene que tener como utilidad para poderle pagar a los acreedores. Una vez que supera los 400.000 pesos, recién va a tener utilidad por acción. Distinto es el caso de la empresa sin deuda, que directamente no tiene la necesidad de generar nada, ninguna utilidad, para tener que pagar intereses. Apenas genere cualquier utilidad antes de intereses de impuestos, va a generar utilidad por acción. También vemos que hay un punto de equilibrio que está ubicado entre los 500 y el 1.000.000 de utilidad antes de intereses e impuestos, y que es el punto, teóricamente, hasta que me diría qué nivel de utilidades me conviene, a partir de qué nivel de utilidades me conviene endeudarme, si no me conviene quedarme sin deuda. Si lo queremos calcular, tenemos que igualar las dos fórmulas del ROE, la fórmula del ROE en el caso de las 400.000 acciones cuando no tiene deuda y el caso de los 200.000 acciones con deuda. Despejando de ahí, obtenemos que la utilidad antes de intereses de impuestos es de 800.000 pesos. La utilidad de equilibrio antes de intereses de impuestos es de 800.000 pesos. Eso diría que si yo tengo previsto una utilidad
hasta 800.000 pesos o menos de 800.000 pesos no me conviene tomar deuda, pero si tengo previsto una utilidad superior a los 800.000 pesos, sí me convendría el apalancamiento financiero. Entonces parecería que endeudarse es conveniente. Se puede aumentar el valor de la utilidad por acción y del rendimiento del capital a partir de un determinado nivel de utilidades. En nuestro ejemplo se ve claramente que endeudarse mejora el ROE y también la utilidad por acción a un determinado nivel de utilidades. Pero también es cierto que incrementa el riesgo. Esos 400.000 pesos que tiene que pagar de intereses, que se pueden visualizar gráficamente en la pendiente de la recta de la empresa con deuda, nos está indicando un mayor riesgo financiero. La empresa que tiene el leverage tiene un mayor riesgo financiero. Eso es una situación que los accionistas las van a percibir y de alguna manera van a querer ser remunerados. Pero volvamos a nuestro análisis, un mayor ROE y UPA no nos garantizan, no implican que tengamos un mayor valor de la empresa. A ver, que nosotros obtengamos una mayor utilidad por acción o un rendimiento sobre el capital propio mayor en la estructura con deuda que en la estructura sin deuda, no implica eso que el valor de la empresa va a aumentar. Esto fue lo que llevaron adelante Modigliani y Miller y revolucionaron las finanzas en el año 1958, para ser exacto. Ellos se basaron en el arbitraje y el apalancamiento casero para demostrar que la empresa no va a cambiar su valor por cambios en la estructura de financiamiento. El inversor va a poder replicar cualquier estructura de financiamiento, con lo cual no tiene sentido que la empresa cambie su estructura financiera. Como les dije, la clave de todo esto es el arbitraje y el apalancamiento. Arbitraje, para que entendamos esto, es el procedimiento que puede llevar adelante cualquier inversor por el cual vende determinados activos financieros y compra otros activos financieros, obteniendo una ganancia en ese proceso de venderlo más caro y comprarlo más barato. Todo eso sin correr riesgos adicionales. Es decir, que una persona sin correr ningún riesgo adicional del que tiene, vende y compra un determinado activo financiero obteniendo un beneficio. Eso se conoce arbitraje y eso es lo que Modigliani y Miller van a utilizar mucho para justificar su razonamiento en su primer trabajo. También puede ser que el inversor replique el endeudamiento que tiene la empresa y eso es lo que se conoce como apalancamiento casero. Puede o tomar un endeudamiento o prestar a título personal, de esa manera va a equilibrar la situación financiera o la estructura financiera que tiene la empresa. Todos los inversores, dueños de la empresa que vale más, van a tratar de vender y van a tratar de comprar la empresa que vale menos. Es decir, vender la empresa que baja y van a tratar de comprar la empresa que vale menos. El efecto final es que se anula el arbitraje. Se los explico mejor. Cuando el valor de una acción está por encima del valor de una acción de otra empresa que tiene similitud o es igual que la empresa que estamos analizando, los accionistas van a vender ese título que tiene mayor valor y van a ir a comprar el valor de la acción de la empresa similar que vale menos. Ese proceso va a llevar al equilibrio de los precios, entonces las acciones de ambas empresas van a valer exactamente lo mismo.
directamente los inversores se van a asumir esa diferencia, ese arbitraje ganando dinero y van a equilibrar los precios de ambas acciones. Veamos un ejemplo de un arbitraje bien simple. Un inversor que tiene 100 acciones de una empresa con deuda. El valor de la acción es 21 pesos. En igual empresa, pero sin deuda, la acción vale 20 pesos. Es decir, hay otra empresa igual que la que esta inversión tiene 100 acciones, pero que la acción vale 20. Cuando estamos hablando de empresas iguales, me refiero a empresas con igual estructura de inversiones y eso significa que tienen igual riesgo operativo. Entonces, el inversor que tiene las 100 acciones de la empresa que vale 21, ¿qué va a hacer? Una inversión racional va a vender las 100 acciones, va a obtener 2.100 pesos. Vendió las 100 acciones a 21 pesos cada uno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Compra 100 acciones, de las que vale 20, si tendrían que rendir los dos lo mismo, porque las empresas son iguales. Entonces, ese proceso de arbitraje le lleva una ganancia de 100 pesos. Ese proceso va a seguir hasta que se elimine la diferencia de precio entre las dos empresas, porque no debería existir porque son exactamente iguales. Entonces, va a ser indiferente tener acciones de cualquiera de las empresas, porque el valor va a ser el mismo. Eso es lo que se conoce como arbitraje. Lo podemos ver con números. Tenemos el inversionista de empresa con deuda. Empresa con deuda es una empresa que tiene leverage en su estructura de financiamiento. El precio de la acción es 21, tiene 100 acciones de esa empresa. La utilidad por acción, están los tres estados como vimos antes, continuamos el ejemplo que traíamos, los mismos valores. La utilidad neta del inversor es 50, en el caso de la recesión son 50 pesos porque son los 50 por las 100 acciones. En el caso de la situación normal va a tener 300 pesos de utilidad neta y en el caso de la expansión va a tener 550 pesos. El inversor, ¿qué va a hacer? Vende las 100 acciones por 21 pesos, obtiene 2.100. Se guarda 100 pesos, que es lo que ha ganado con el arbitraje. Le quedan 2.000. A su vez pide un préstamo a nivel personal de 2.000, ya tiene 4.000 pesos y compra 200 acciones a 20.000 pesos de la empresa sin deuda. Lo que acabamos de mostrar anteriormente. En conclusión, ¿qué va a hacer? La utilidad por acción de la empresa sin deuda es distinta, 1,25, 2,50 y 3,75. La utilidad antes de intereses e impuestos de las 200 acciones son 250, 500 y 750 y él tiene que disminuir los intereses que ha pagado. En todos los casos son 200 y la tasa de interés era del 100%, del 10% sobre los 2.000 pesos que pidió prestado. Entonces, la utilidad neta que le va a quedar a él va a ser 50 pesos en el caso de la recesión, 100 pesos, 300 pesos en el caso que se dé un estado de normal y 550 pesos en el caso que se dé un estado de expansión. En ambos casos, la utilidad ha sido exactamente la misma para el inversor, en la empresa con deuda y en la empresa sin deuda. Además, este inversor, por efecto del arbitraje, se ha quedado con 100 pesos más de ganancia. Entonces, de esta manera, el inversor individualmente puede replicar la situación de la empresa. La replicación está acá, cuando pide el préstamo de 2.000 pesos y paga los intereses, es lo mismo que haría la empresa, con lo cual ha obtenido los mismos valores, en este caso por el arbitraje ha podido obtener 100 pesos de ganancia más, pero queda demostrado que los inversores por sí mismos, haciendo arbitrajes, pueden equilibrar los precios, con lo cual no tiene mucho sentido que la empresa se apalanque. Entonces, B no depende de la estructura financiera. Si en definitiva el inversor puede, por medio de un arbitraje, cambiar los valores, B no depende de la estructura financiera.
La estructura financiera no influye en el valor de la empresa. B en realidad depende de otras cosas. Depende de la estructura de inversiones, de los flujos de fondos, de la estructura de inversiones, de los proyectos que tengan, de las inversiones, del riesgo operativo que tenga la estructura de inversiones. Esto es lo que demostraron Modigliani y Miller. Su fundamento es la teoría del arbitraje, donde cualquier inversor, mediante la compra y o venta de determinados activos financieros, puede obtener beneficios sin correr riesgos adicionales. Y en realidad, el inversor es el que va a equilibrar los precios en el caso que exista algún desequilibrio por incorrecto. Veamos un ejemplito de apalancamiento casero. Vimos lo que es arbitraje y volvemos a lo que es apalancamiento casero, que es cuando el inversor replica la estructura de financiamiento de la empresa y obtiene los mismos resultados que muestra la empresa por cambios en la estructura de financiamiento. Veamos, continuamos con el mismo ejemplo que veníamos. Supongamos que un inversor tiene 100 acciones de la empresa endeudada. El valor de cotización de ambas empresas es 20 pesos. En consecuencia, la tenencia total del inversor es de 2.000 pesos. El beneficio o utilidad neta del inversor está dado por la utilidad por acción, por la cantidad de acciones que tiene. En este caso da 50, 300 y 550 respectivamente, según el estado de la naturaleza que se presente. Además, el inversor no quiere sumar el riesgo financiero, supongamos, no quiere tomar el riesgo financiero de la empresa, entonces él toma un endeudamiento personal de 2.000 pesos. Va a vender sus acciones y va a tomar un endeudamiento personal de 2.000 pesos. Va a tener en total 4.000 pesos. 2.000 por la venta de acciones, de las 100 acciones a 20 pesos y 2.000 por el préstamo. Va a tener 4.000 pesos de capital. Con esos 4.000 pesos de capital va a comprar 200 acciones de la empresa sin deuda. Eso lo va a llevar a la siguiente situación. La utilidad que va a tener va a ser 250, 500 y 750, a las cuales le tiene que detraer los intereses que tiene que pagar por los 2.000 pesos que se endeudó a título personal. Eso le da una utilidad neta de 50, 300 y 550, que es la misma utilidad que obtendría en la empresa con deuda. El valor de una empresa no depende de la estructura de financiamiento. Los accionistas, mediante arbitraje, van a corregir cualquier diferencia. Esto fue lo que abordaron Modigliani y Miller y fue una revolución en las finanzas. Comencemos entonces con lo que dijeron Modigliani y Miller en su primer trabajo de 1958. En realidad, ellos lo que hacen, hay otro economista famoso, que es Durán, que decía que las empresas pueden mejorar su valor incorporando endeudamiento en su estructura de financiamiento. Ellos toman esa idea, la analizan y en el 1958 escriben un trabajo que consta de 3 proposiciones, nosotros vamos a ver 2 nada más, donde se refieren a que no hay influencia de la estructura de financiamiento en el valor de la empresa. Posteriormente, cuando lanzan ese trabajo en 1958, reciben de todo, entre críticas, apoyos, y le cuestionan mucho el tema de haber trabajado sin impuestos. Entonces, ellos se ponen a revisar el trabajo, le incorporan los impuestos y vuelven a presentar una revisión, una corrección del mismo en el 1963 con la incorporación de los impuestos. Y se obtienen otras conclusiones. Es lo que vamos a ver ahora rápidamente.
Empecemos. Modigliani y Miller hacen todo su análisis con fuertes supuestos. Los mercados de capitales son eficientes. En todo el análisis que hacen considera que la información es perfecta, que es decir, información perfecta significa que todos los que operan en el mercado tienen la misma información en el mismo momento. No hay costos de transacciones, es decir, se pueden comprar y vender activos financieros sin ningún tipo de costo. Los inversores actúan racionalmente, es decir, eso también bastante discutido, el inversor va a hacer lo que más le conviene para ganar dinero. A eso se refiere con conducta racional. No hay racionamiento de capitales y utiliza la tasa libre de riesgo. Eso también es importante porque la empresa o los individuos se pueden tomar endeudamiento sin límites y siempre están utilizando en las operaciones la tasa libre de riesgo. Y también trabaja con renta perpetua en todo el análisis cuántico. No hay costos de quiebra, no hay costos de lo que se denomina crisis financiera, que lo vamos a incorporar al final cuando terminemos las dos proposiciones, los dos trabajos de Modigliani y Miller. No hay costos de agencia tampoco. Y en el primer trabajo no existe impuesto a las ganancias de empresas ni personales, que este es un punto crítico de todo el análisis. Eso es lo que se va a abandonar en 1963 y se lo va a incorporar al impuesto a las ganancias. Entonces empecemos con el primer trabajo de 1958. Lo primero que dicen es que el valor de la empresa y el costo de capital de una empresa son totalmente independientes de su estructura de financiamiento. Bueno, fue una comunicación, un trabajo revolucionario, porque todos se sorprendieron, digamos, de esto. Además, ya se venía enseñando otra cosa, así que hasta ni los académicos querían tomar esta proposición. Simplemente ellos dicen que BL, es decir, el valor de la empresa leverage con endeudamiento, es igual al valor de la empresa sin endeudamiento. Por supuesto, siempre las estructuras de inversión deben ser idénticas, porque, insisto, el valor, el flujo de fondos, lo genera los activos. Entonces, si las dos empresas tienen los mismos activos, la misma estructura de inversión, van a tener los mismos flujos de fondos, deberían tener el mismo valor. Para explicar esto, ellos hacen de una forma figurada, plantean que si la empresa fuera una torta o una pizza, si la dividen, por más que hagan más porciones de la torta o la pizza, el total no va a cambiar. Es decir, el tamaño de la torta o de la pizza va a ser siempre el mismo, independientemente de la cantidad de porciones que ellos sacan. En eso se basan ellos para decir, o de esa manera figurada, explican por qué no cambia el valor de la empresa aunque yo cambie la estructura de financiamiento. Acá tenemos dos ejemplos simples, patrimonio neto y deudas, y es la misma empresa, nada más que está financiada con distintas porciones de fuentes financieras, de financiamiento.